Pero nunca debemos dejar al corazón humano que sea el que tenga la última palabra tocante a las verdades eternas. Siempre será eminentemente sabio que la última palabra la tenga la palabra de Dios y el testimonio interno del Espíritu Santo. Si vamos a ser objetivos a la hora de juzgar la sinceridad, veracidad y verdad de nuestra salvación, no deberíamos solo únicamente basarnos en que yo lo siento así, en que yo lo digo así, en que yo lo percibo así, en que yo lo creo así o lo deseo así. Si bien Dios hace que la conciencia actúe iluminada por el Espíritu Santo para certificarnos la verdad de haber sido renacido de Él, esto no es suficiente. La Biblia nos da parámetros, principios, reglas que nos dan testimonio certero, inequívoco, inerrante, veraces, para que una gente pueda ir por la vida bajo la plena certeza de que un día la gracia lo encontró, lo transformó, lo regeneró, lo recreó, le hizo nacer de Dios, le hizo nacer de arriba del poder de Dios, y que el Espíritu Santo ciertísimamente mora en. No debería ser necesario para un verdadero nacido de nuevo que un pastor, usted mismo vaya a las Escrituras, porque si usted tiene el Espíritu de Dios, son tan vitales las operaciones, la iluminación, la guía, el consuelo, la ayuda, la fortaleza, la reprimenda, la advertencia, el consuelo, la paz que el Espíritu da, que todo nacido de nuevo te debería tener plena certeza de que la gracia de Dios un día le alcanzó. Porque como decíamos, este es un hecho tan extraordinario que no debería la duda visitar a alguien que haya nacido de nuevo. Porque es que Dios, Espíritu Santo, está morando permanentemente en su vida. Y Dios es un ser que trasciende tanto, que es tan maravilloso, su gloria, su obrar, su presencia, su bendición, su guía, es tan poderosa que nadie que lo tenga en verdad debería dudar. Sin embargo, tenemos ese gran tesoro en vasos de barro. Y podemos en algún momento autoengañarnos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y este negocio de la salvación, y no uso negocio en el sentido pecuniario, sino actividad de la salvación, es algo de tanta importancia, de tanta trascendencia, es algo tan determinante de este lado de la eternidad y de aquel lado de la eternidad, que nadie debería tener duda tocante a esto. Y lo más sensato, lo más sabio que podemos hacer es tener las garantías divinas, la certeza de Dios de que real y efectivamente un día el Espíritu Santo nos encontró sin esperanza y sin Dios, perdido, lejos de Dios, de la ciudadanía de Dios, del pacto, de la gracia, lejos de la sangre, y nos atrajo con cuerda de amor, usando, como yo decía, el esperma de Dios, que es la Sagrada Escritura, y nos engendró de Dios, nos hizo nacer de nuevo. Y ese día conocimos la gracia, ese día conocimos la salvación, ese día, como dice el himno, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó, cambió la noche en día, oh día glorioso, dice el himnólogo, para mi vida. Tú tienes la seguridad de que eres salvo. Tú tienes la certeza en el alma de que tú naciste de nuevo por el obrar del Espíritu Santo. ¿Qué es la garantía de que tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, que un día vas a irrumpir en los cielos, llevado por Cristo, lavado con su sangre, regenerado por el Espíritu, y vas a poder mirar a un Dios que es perfectísimo en santidad, sin que su santidad te repela y te mande al infierno? Tú puedes que te equivoques, yo puede que me jacte de ser un buen pastor y a lo mejor soy un mal pastor. Puede que tú te jactes de ser un buen profesional y a lo mejor es un profesional paupérrimo.
Puede que tú te engañes tocante a tu economía, tocante a tu salud, tocante a tu valoración de sí mismo que tú tengas. Pero en la salvación no debería nadie engañarse. Todos deberíamos, con tal humildad, con tal sinceridad, con tal veracidad, estar claros, precisos y convencidos, persuadidos por dos cosas: por el testimonio de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo, y nuestras vidas cambiadas, de que ciertísimamente, sin la menor chispa de duda, realmente un día la gracia de Dios me encontró, me transformó y me hizo nacer de nuevo. Que no sea tu garantía que asistes a Iglesia Bautista de la Romana, que no sea tu garantía que te bautizaste, que no sea tu garantía que participas en la cena del Señor, que no sea que tú no dices malas palabras y no te vas a un bar. No, eso no es garantía de que tú eres salvado, pero para nada. Ahora, el nacer de arriba o el nuevo nacimiento, la regeneración, es el hecho más glorioso, portentoso, maravilloso, sin igual y sin par que humano alguno podrá experimentar. Y por la naturaleza del hecho, quién lo opera, cómo lo opera, cuándo lo opera, en quién lo opera, los frutos de esa operación. Entonces eso debería ser más que evidente, que alguien sepa sin duda de que realmente Dios ha nacido de nuevo. Pero aún así es mi deber pastoral hacer lo que la Biblia dice, hacer lo que la Biblia hace. ¿Qué hace la Biblia? Que nos arenga, nos combina, nos llama a que busquemos esa seguridad, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente tú has nacido de Dios, porque solamente así eres un verdadero cristiano, solamente así eres una hija de Dios, solamente así eres un pecador perdonado, solamente así irás al cielo, solamente así hay plena garantía de que un día tú y yo veremos el rostro de Dios en paz, que no iremos la sentencia más terrible que juez alguno podrá dictaminar frente a pecador, que es: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y que tú o yo vayamos a alegar ante la divina majestad diciendo: pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo fui miembro de la Iglesia Bautista, pero yo fui diácono, pero yo fui maestro de escuela dominical, pero yo fui maestro de un seminario, pero yo fui un creyente de muchos años. Y que la divina providencia te desenmascare y me desenmascare en un lugar donde ya no habrá más oportunidad para volvernos a Dios en un paso de arrepentimiento y fe sincero y genuino, y que nosotros hayamos vivido o engañado, autoengañado o hipócritamente a sabiendas, profesando ser con los labios lo que no somos en el corazón. Un cristiano verdadero, un renacido de Dios. Si alguien te preguntara a ti en esta mañana: ¿por qué tú crees que tú eres un verdadero cristiano o cristiana?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué tú argumentarías para decir: mira, yo soy un cristiano verdadero, una cristiana verdadera por esto, por esto, por esto? La única cosa que nos da plena certeza de que nosotros realmente hemos nacido de Dios, de que somos verdaderos cristianos, es haber nacido de Dios. Y cuando nacemos de Dios, recuerde que dimos 7 nombres que se los voy a repetir en este momento, cuando la Biblia trata sobre este tema de la regeneración o nuevo nacimiento. Aquellos que la gracia de Dios lo transformó para vida o han renacido, la Biblia usa este término diciendo: nacido de arriba, nacido o nacido de nuevo, nacido de Dios, regeneración, renacido o recreado, nueva criatura, nacido del Espíritu y engendrado de Dios. Es tan vital, tan trascendental el tema, que la Biblia es reiterativa muchas veces por la trascendencia, porque todo cristianismo es falso a menos que esta operación del Espíritu redentora, regeneradora, revivificadora, recreadora espiritualmente hablando, se haya operado sinceramente en ti. No me importa que tú asistas a esta iglesia por muchos años, no importa que tú seas pastor o que seas diácono, no importa que tú trabajes en un seminario o seas un hermano de muchos años, no importa los servicios que tú des aquí, eso no es una garantía de que tú renaciste, de que el Espíritu te encontró muertos en delitos y pecados, aplicó la palabra de Dios, aplicó la sangre de Cristo, vino, hizo morada en tu corazón con Él y se quedó allí dándote vida de Dios y naturaleza de Dios. Y eso es regeneración. En el Antiguo Testamento esta verdad está ya proclamada.
un poquito más oscuras que en el Nuevo Testamento. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva, que Dios va declarando verdades que todavía no están completamente explicadas, completamente entendidas, sino que de manera progresiva Dios va complementando y completando la verdad hasta que el sol brille en su cenit en cuanto a esa verdad. Y en el Antiguo Testamento, mire conmigo el libro de Ezequiel. Use su Biblia, venga conmigo por favor. En el libro de Ezequiel, yo quiero que usted vea conmigo el capítulo 36. Desde allí, ya el Señor le está diciendo a su pueblo sobre la necesidad o sobre la operación que Él iba a hacer de nacer de nuevo. Y nos da a continuación un ejemplo, una ilustración, una tipología, si queremos decir, de lo que iba a ser el nuevo nacimiento. Dice Ezequiel 36, si usted está conmigo allí. Mire cómo el Señor habla a través de profeta sobre el nuevo nacimiento que Él operará en su pueblo. Ezequiel capítulo 36, vamos a ver de manera puntual los versículos. Deme un momentito, que pensé que lo tenía en mi nota en un lugar y no lo veo. (26 y 27). Dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la nación de Israel? Que le iba a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu morando en ella. ¿Qué enseña Ezequiel 37? El valle de los huesos secos, donde el Señor ejemplifica al profeta Ezequiel cómo es el nuevo nacimiento para mí. Así como le está diciendo en el capítulo 36, los versículos 26 y 27, que el nuevo nacimiento es que el Señor le iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, que pondría su espíritu dentro de ellos, que pondría vida dentro de ellos. Ahora el Señor le da un ejemplo por excelencia y lleva a Ezequiel a un valle de huesos que estaban muy secos, huesos muertos. Y el Señor le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y dice: yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Sí, así como es de misterioso el renacer de nuevo, así como se opera en regiones de nuestras almas que nosotros no podemos ni entender ni controlar, así como se opera en una actividad única que no es progresiva, sino que es instantánea, que es secreta, que es milagrosa, que es extraordinaria, que es sin par, que obra el Espíritu Santo. Él dice: mira, una persona que no es creyente es como ese valle de los huesos secos, y esos huesos secos no pueden tener vida. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Verso 3 del capítulo 37, me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Sí, porque el nuevo nacimiento se da con la palabra de Dios actuando, por el Espíritu de Dios regenerando. El nuevo nacimiento así se imparte cuando el pecador oye la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y el Espíritu Santo testifica el corazón, persuade, convence, constriñe, le hace ver su pecaminosidad. Ese pecador cree en la obra de Cristo, y en ese instante, en esa obra, se opera ese milagro. De la misma manera que era imposible que un montón de huesos secos pudieran tener vida, así mismo fue tu nuevo nacimiento, así mismo fue tu regeneración. Muertos en delito y pecado, y el Espíritu vino en su obrar soberano, entró al alma, le impartió vida de Dios, le impartió la naturaleza divina, puso las escrituras, convenció, persuadió, puso fe salvífica, el pecador creyó y se operó ese gran milagro que se llama el nuevo nacimiento. Así mismo es una ilustración perfecta en ese mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19. ¿Qué dice el Señor? Esa condición del valle de los huesos secos
Es una ilustración perfecta de cuando nosotros estamos sin Dios, sin vida. Dice 11:19 del libro de Ezequiel: y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén, sobre la tierra de Israel. No, estoy en el 12. 11:19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Vida de Dios. El Espíritu de Dios, como dije, ya no el espíritu del hombre que Dios sopló en el Edén, ni el mismo Dios Espíritu Santo viene y se introduce en el alma humana, en la ciudadela de alma humana, y le imparte la presencia divina, la vida divina, la naturaleza divina, y se queda morando allí de manera permanente, como un sello divino de garantía de que éste ha sido regenerado, salvado, adoptado, perdonado, justificado, santificado, como uno que comienza a tener vida de Dios. Pero la pregunta es, a más de ese poderoso obrar del Espíritu Santo, que es una garantía plena, y ese testimonio interno del Espíritu Santo a mi espíritu de que yo soy un hijo o una hija de Dios, la Biblia da algún tipo de referencia que sirvan como evidencia de que realmente yo soy un cristiano verdadero, de que yo he nacido de Dios, de que yo he nacido de nuevo. Hay algunas verdades bíblicas que sean signos o síntomas, que sean señales, que me pongan a mí en alerta o en evidencia de que yo realmente soy un cristiano. Porque si en algo yo quiero tener plena seguridad, y una de las cosas que nos critican doctrinalmente a los bautistas, que hablamos de que de salvo siempre salvo, nosotros enseñamos que la Biblia enseña, nosotros creemos que la Biblia enseña que no es posible que alguien que sea regenerado, salvado, perdonado, justificado, que sea adoptado, que sea libertado, que sea santificado, puede dejar de serlo alguna vez. ¿Y cómo nos atacan los que contrarían esta doctrina? Sí, ellos dicen que tú puedes ser salvo y después te puedes dedicar a pecar y hacer lo que tú quieras, porque ya tú fuiste salvo y tú nunca perdés la salvación. Nada más lejos de la verdad que eso. Es que la salvación es contrariar el efecto pernicioso del pecado en toda su existencia. Por tanto, uno de los efectos más preponderantes, más evidentes de una verdadera salvación, ¿sabe cuál es? Santificación. Cristo no deja igual a nadie que lo encuentra a Él como Salvador. Tu vida cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La santificación es un efecto tan lógico, cronológico y evidente de la salvación. Es tan natural para el salvado verdaderamente vivir santamente, como lo es para el fuego dar calor. El fuego no puede dar frío porque por su naturaleza expide calor. El salvado no puede vivir impíamente porque Dios no salva solo de la condenación del pecado, sino que su principal salvación, ¿sabe cuál es? Del poder del pecado. Así es que cuando nos acusan a los bautistas de decir salvo siempre salvo, que nosotros justificamos que la gente puede seguir pecando porque ya Cristo le perdonó y la salvación no se pierde, no entienden qué es salvación. Salvación es un combo, es un paquete, es un todo incluido. La salvación hace que todos los efectos del pecado sean retrovertidos, sean hechos hacia atrás, sean retrotraídos hacia atrás. El pecado me condenó, la salvación me justifica. El pecado me hace un hijo del diablo, la salvación me hace un hijo de Dios. El pecado me esclavizó, la salvación es liberación, emancipación. ¿Pero de quién? Del pecado, exactamente del pecado. Por eso es que la salvación es la maravillosa operación de la gracia divina, tomando un corazón muerto en delitos y pecados, impartiéndole vida de Dios. Y por lo tanto, como vamos a ver en esta mañana en 4 evidencias, lo primero que hace la gracia cuando me encuentra es que me cambia el corazón. ¿Cómo llegamos a la salvación que nos da Cristo, que nos da la gracia? A través de un paso de arrepentimiento y fe. Y arrepentimiento y conversión es un cambio de pensar, es un cambio de actuar, es una metanoia. Es un cambio primero de cómo yo veo a Dios, cómo veo el pecado, cómo veo la vida, qué creo de la eternidad, qué creo del infierno, qué creo del cielo, pero sobre todo de mi condición de pecador. Por tanto, verdadera salvación
contempla en gran medida, grado y razón, ¿sabe qué? Santificación. Si tú te profesas ser salvado, si tú dices con tus labios que Cristo te encontró y tú sigues siendo igual, te estás autoengañando. No engañes tu alma. Si quiere, engáñalo en creer que tú eres bonito siendo feo. Si quiere, engáñalo creyendo que tú eres rico siendo pobre. Si quiere, engáñalo creyendo diciendo que tú eres médico y no eres ni siquiera enfermero. Si quiere, engáñalo con lo que a ti te dé tu real gana. Pero no juegues con tu alma. No juegues con tu alma. No juegues con la eternidad tuya. No juegues. Es ver a Dios como juez emitiendo una sentencia final en su augusto tribunal de condenación sin ya ninguna apelación de condenación. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú eres un verdadero cristiano. Créeme que mi papel en este púlpito no es poner duda en tu alma. Dios me libre. Yo predico la palabra de fe en fe. Yo trato de traer esperanza. Pero lejos esté de mí el volverme un predicador positivista, en lo cual no te llamo a las consideraciones que del trono de la gracia te llaman en este día. A pensar sinceramente, objetivamente, si tú eres un salvado, si yo soy un salvado, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Hermano en Cristo, no es mi papel traer duda a tu alma. No lo quiero, no lo puedo, no lo debo. Sin embargo, todo predicador de la gracia, todo predicador de este evangelio, todo predicador del cielo y del infierno, de la condenación y la salvación, todo predicador de ese Dios de gracia debería compelir a sus oyentes a que se pongan frente a Dios con una conciencia realmente sincera, objetiva, y poder determinar sin que una chispa de duda visite tu alma la veracidad, la sinceridad, la efectividad de que realmente, verdaderamente, sinceramente y objetivamente la gracia de Dios está en tu vida. Porque si tú partes de este lado de la eternidad hacia un encuentro con Dios sin haber nacido de nuevo, mejor te hubiera sido no haber nacido. No es un buen negocio intercambiar 80 años de este lado de la eternidad haciendo lo que tú quieres con pasar toda una eternidad lejos de Dios. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le vas a decir a Cristo que murió por ti, que derramó su sangre por ti, que se sacrificó por ti, que dejó su trono, que tuvo un autovaciamiento y que vino y se encarnó y se humanó y fue tratado como el más vil de los hombres por amor a ti, por amor a tu alma, para que un día su sangre lavara tus pecados, te redimiera de la verdad, para que un día Dios te adoptara, para que un día Dios te perdonara, para que un día Dios te regenerara, con el propósito de verte perdonado todo tu pecado? ¿Qué le vas a decir a un Dios que hizo tanto por ti, que te ama tanto, que es tan longánime y tan paciente, cuando toda su gracia estuvo expedita para ti, accesible para ti, y tú sencillamente decidiste ser un religioso autoengañándote a tu propia alma? Padre, no engañemos a nuestros hijos. No seamos ligeros al pensar que nuestros hijos realmente ya conocieron al Señor. Y sobre todo los hijos de los pastores corren un gran riesgo, porque como son criados en un ambiente de iglesia, y totalmente iglesia en la casa, iglesia que muchas veces ellos se sienten hasta cansados ya, nosotros podemos creer como Giesi que nuestros hijos están dormidos cuando en realidad están muertos en delitos y pecados. Y nuestro gran anhelo, nuestro intenso deseo de verlos siendo un cristiano, puede que nos quiten, nos hagan un sesgo mental y no nos dejen ver con toda la objetividad posible que nuestros hijos han nacido de nuevo. Padres de Iglesia Bautista La Romana, madres de Iglesia Bautista La Romana, considérense siendo cardiólogos del alma de sus hijos, del corazón de sus hijos, y háganlo con toda objetividad, con todo el anhelo que el alma de un padre debe procurar en la salvación de sus hijos. Pero no se autoengañen y no engañen a sus hijos tocante a si ellos son verdaderos cristianos o no. Puede que tus hijos estén bajo la influencia de tu carácter piadoso. Puede que tus hijos estén bajo la influencia de tu conducta amadora de Dios. Pero recuerda, si yo nazco en España, soy español. Si yo nazco en la Romana, soy romanense. Solo cuando tu hijo nazca de Cristo, entonces un verdadero cristiano.
Vela por las almas de ellos. Sin más preámbulo, ¿cuáles son las evidencias? Y una evidencia es un hecho o una información que corrobora algo, que afirma algo, que pone de manifiesto que algo es así como se dice ser, o como aparenta ser, o como se cree ser. La evidencia pone de manera certera para alejar la duda y el cuestionamiento de algo, de que algo es no lo que dice ser, no lo que quiere ser, no lo que prefiere ser, no lo que desea ser, sino lo que real y efectivamente es. La Biblia en Primera de Juan nos da unas 4 o 5 evidencias de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son? Número 1. La primera evidencia que nosotros encontramos en el libro de Primera de Juan sobre alguien que realmente ha nacido de nuevo es que no practica el pecado. No practica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Usted quiere tener seguridad, certeza de que usted ha nacido de nuevo. Voy a leerlo un poquito más atrás. Voy a leerlo desde el verso 7 hasta el verso 10. Dice Primera de Juan 3, 7 de la siguiente manera: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿A quién le pertenece el que vive practicando el pecado? Al diablo. Eso no lo decimos los evangélicos, eso lo dice la palabra de Dios. Dios en su palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Te va a notar el versículo 10 más adelante. Sigue diciendo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido, y ahí está nuestro término clave de este sermón, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios, que es la palabra de Dios, está en su interior. El día que le hizo nacer de nuevo, el día que le dio vida de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. No, que esos son los fanáticos que quieren dividir el mundo entre hijos de Dios y hijos del diablo. No, si entonces el fanático, o como dijo alguien, una hermana fue a predicarle a una persona y le dijo: yo no puedo creer que tú ya te estás fanatizando con eso. Y dijo: no, yo no soy fanático, yo soy jugador. Los fanáticos son los que están de afuera. Yo estoy entero metido en esto. Yo no soy fanático, los fanáticos están afuera. Yo soy de adentro. De hecho, quiere un poquito más. Mire 5:18 de Primera de Juan. 5:18 de Primera de Juan. En cuanto a esta evidencia, dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan no deja dudas tocante a esto. No practica el pecado. Bueno, ¿y qué significa aquí la palabra practicar? Lo que usted piensa, algo que usted hace rutinariamente, continuamente, cotidianamente y frecuentemente. Eso es practicar. Puede que usted juegue baloncesto un día, pero usted no practica baloncesto por eso. Usted practica baloncesto si usted con cierta frecuencia durante la semana, por mucho tiempo usted hace eso. Una evidencia inequívoca, porque el primer resultado de salvación es santificación. Que no falta en alguien que realmente es un hijo de Dios, un verdadero cristiano, un renacido, un nacido del Espíritu, uno que ha sido recreado o renacido o regenerado por Dios. ¿Sabe cuál es? No practica el pecado. No me digas que tú fuiste salvado y eres un mentiroso empedernido y tú sigues mintiendo igual y tú estás diciendo que porque tú vienes a esta iglesia tú eres un cristiano. No me digas que tú eres un soberbio, orgulloso y tú sigues con tu misma soberbia y actuando así en tu trabajo y actuando así con tu esposa, con tu hijo o con tu esposo, con quien quiera, y que tú eres un cristiano.
Porque Cristo no deja a nadie igual. Cuando Él llega, como dice el himno, todo se transforma. Cristo es cambio, Cristo es vida. Es que agarra un corazón moribundo, muerto, valle de huesos secos, y lo saca a la vida de Dios. Y tiene la palabra de Dios en su mente. Ese es un cristiano verdadero y en el alma. Y esa simiente, esa semilla de Dios, que es la palabra transformadora, santificadora, regeneradora, vitalizadora, le da vida. Y esa vida consiste en que todo hijo se parece a su papá. Eres un hijo de Dios. Como hijos amados, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tú practicas el pecado, no eres un cristiano verdadero. No importa, eres débil con el pecado, todos lo somos. Todos lo somos. Si no fuera, porque el nuevo nacimiento es una obra del mover, de la vida, de la soberanía, de la gracia, del Espíritu Santo, nosotros nos desbocáramos en el pecado todito. Pero ¿sabe qué? Dios puso su simiente en nuestras almas y es lo que nos detiene. Sobre todo si nosotros pudiéramos pecar sin tener resultado negativo, nosotros nos desbocáramos en el pecado todo. Pero una evidencia inequívoca que no puede faltar, donde se ve una transformación, donde se ve una santificación, donde se ve una mente diferente, una actitud diferente, una conducta diferente, un vivir diferente, un pensar diferente, un actuar diferente, es que se opera santidad de nuestra vida, no práctica del pecado. Dime, ¿cuáles cosas sustancialmente han cambiado en tu vida después que tú te convertiste? Que tú no vas a un bar. Hay muchísimos incrédulos que no van a un bar. Que tú no buscas una mujer un hombre fuera de tu esposo. Hay muchísimos incrédulos que no hacen eso. Eso es parte de las evidencias, pero ser cristiano es mucho más. Cambia, Cristo transforma, Cristo regenera, Cristo da vida, Cristo perdona, Cristo redime, Cristo santifica, Cristo pone su vida en mi vida. Él murió mi muerte en la cruz, la muerte que yo tenía que morir, los clavos que debían traspasarme a mí, el costado que debió la lanza a mí, toda la bofetada, la cruenta corona de espina era sobre mí. Y cuando Él tomó mi lugar, entonces me dio el suyo. Y Él es vida, Él es santidad, Él es verdad, Él es sinceridad, Él es gracia, Él es todo eso. ¿Se ve eso en ti? Pero mire, pastor, que yo lucho contra el pecado. Yo lucho con 10, con eso que tú estás luchando. Eso no importa. Eso es la carne y el espíritu oponiéndose entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero tienes vida. Tu vida fue cambiada. No practica la maldad. Así que si tú dices, yo como buen bautista, yo fui una vez salvo y yo puedo pecar, y yo puedo decir, usted es un tonto, menso, por no decirle 10 cosas más, que se está autoengañando. Porque Cristo, cuando da vida, cambia, transforma, vivifica, perdona, regenera, da vida, te hace una nueva criatura, te hace un nuevo ser. Cristo en nuestra vida es transformación, es vida de verdad. En segundo lugar, una segunda evidencia que nos da la Biblia en el libro de 1 de Juan de que alguien real y efectivamente ha nacido de nuevo, es que practica el amor. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Una evidencia de que alguien ha sido salvado por el Señor es que practica el amor. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, y aquí está nuestra expresión clave, que dice, es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sí, eso no tiene una referencia teológica
religiosa o porque se lo han inculcado y él como papá gallo, mamá gallina la repite. No. Él tiene una relación con Dios, entró en un pacto de gracia donde la gracia le alcanzó. Él cumplió la parte del pacto de convertirse y creer en Cristo y la gracia le dio vida, le dio perdón, le dio paz con Dios, lo justificó, lo perdonó y hay una común unión, hay una relación con Dios. Y como Dios es amor, es difícil tener a Dios gobernándote el alma sin que el amor de Él no brote de ti. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es como que nos empuja, nos gobierna. Esa palabra griega pudiera ser entregado por entero, dado por entero. El amor de Cristo hace eso en nosotros. Hermano, mire, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, para que no dejemos esto en un concepto filosófico, teológico, ¿a qué se refiere el texto? Yo voy a seguir leyendo. Leí el versículo 7, leo el 8. El que no ama, ¿sabe qué? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Tú tienes vida de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el nuevo nacimiento? Entonces, de las virtudes, dones, talentos, si se pudiera decir, aunque para Dios usamos la palabra más atributos, que adornan el carácter de Dios, el amor con su santidad, afloran, están por encima. Dime, ¿tú eres menos egoísta que cuando te convertiste? Porque recuerde que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor, ¿usted sabe qué? El egoísmo. Ningún egoísta ama que no sea a sí mismo. Cuando Cristo da vida, cuando regenera, una evidencia inequívoca, aquí en esa corta carta de Primera de Juan, que tiene 105 versículos, distribuida en 5 capítulos, se menciona 52 veces el amor. Una corta carta de 5 capítulos que tiene 102 versículos, 105 versículos, se menciona 52 veces el amor. No es posible tener a Cristo y no amar. No es posible haber sido salvado por Él y no tener un corazón desprendido. Amar en 3 sentidos o a 3 personas. A Dios en primer lugar. También amar a mis hermanos y a mi prójimo. ¿Con cuánta frecuencia tú tienes manifestaciones de amor hacia Dios, hacia los hermanos en Cristo y hacia tu prójimo? Tú vives para ti. No me digas que tú te sacrificas por tu familia, porque eso es hasta naturalmente natural. Yo digo, tú amas, tú practicas el amor. Ustedes recordarán que citamos a Gary Chapman, ¿verdad? Con los 5 lenguajes del amor el domingo pasado. Y que según dice Gary Chapman, las 5 expresiones o manifestaciones o lenguajes del amor son, por ejemplo, palabras de afirmación, que son palabras en que nosotros expresamos o cariño o destacamos la virtud del ser amado. Son, por ejemplo, tiempo de calidad que le brindamos al ser que amo. El amor tiene un lenguaje, el amor es vivo, es expresivo, el amor no es estático, es dinámico, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, no se jacta, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor es vida, el amor no se puede esconder, es una virtud que donde está, ella sencillamente brota, se deja ver, se deja conocer. El amor se pone, mas Dios muestra, evidencia, manifiesta su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ese es otra de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. El amor da. El amor da. El amor sirve, actos de servicio al objeto o a la persona amada. El amor se expresa en 5º lugar con cariños o afecto. Tú amas. O tú lo que haces es negocio. Tú das un tanto de cariño para recibir otro tanto de amor para atrás. Al hermano. Nadie que no ame a su hermano ama a Dios. Mire que Dios debe estar por encima. Pero si usted sigue leyendo en ese mismo capítulo, el mismo Señor dice
que ninguno que no ama a su hermano que no ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? ¿Por qué? Porque el amor se cultiva en ciertos contextos, en ciertas realidades. ¿Cómo crece el amor con una persona? Cuando lo tratas, cuando le sirves, cuando le regalas, cuando le das tiempo. Si nos ponemos a pensar en amar a Dios, Dios no es un ser concreto, Dios no es un ser palpable, visible, que nosotros pudiéramos abrazar a Dios y decirle con afectos humanos: Señor, yo te amo. Abraza a un pobre o a un caído y vas a estar abrazando a Dios. Abraza a tu hermano que está débil en la fe y levántalo y estarás abrazando ahí. Es como si te dieran acceso al trono de la gracia y tú te dieras en el regazo de Dios y le dieras un abrazo a Dios y te pusieras cual Jacob y le dices a Dios en el trono: no te voy a soltar porque te amo. No, déjate de eso, ven. Dios tiene mucha gente para que tus brazos sean sus brazos, para que su amor sea tu amor y que tú puedas evidenciar que un día verdaderamente Él te hizo nacer de Él, te dio vida de Él. Y Dios es amor. No ve a nosotros. Mira lo que pasa conmigo como padre. Cuando yo corrijo varias veces a nuestros hijos, yo me desespero en algún momento. Y muchas veces, ¿sabe quién actúa en mí? La ira, la decepción. Y en vez de mostrar, criar en disciplina y amonestación del Señor, yo dejo salir mi frustración. Y en vez de corregir, castigo. Y en vez de corregir, me vengo. Porque tú no lo haces, yo estoy harto ya, yo estoy cansado de decirte siempre la misma cosa. Ese soy yo. Pero Dios aún, cuando nos pega el látigo, Hebreos 12:5, dice el Señor que Él al que disciplina es porque le ama. Y dice más: yo me duelo del castigo. Dios no se venga de un hijo. Dios está pacientemente ahí y su amor no cesa. Y aunque Él no deja que se relaje su santidad, porque cuando Él tiene que aplicar una disciplina severa, lo va a hacer. Pero ¿sabe quién lo movió? El amor. ¿Sabe quién lo movió? El afecto maravilloso, extraordinario, que no está sujeto ni siquiera a la conducta fiel tuya y mía. Porque si fuera así, Dios estuviera frustrado con toditos nosotros. Pero no. Él es amor y todo aquel que tiene a Dios en el corazón tiene que amar. Si me vas a hablar tú de Dios, yo lo quiero ver en tu proceder. Mi esposa cantaba mucho ese himno en la casa antes. Tú amas. Tú tienes mucha gente alrededor tuyo sufriendo, perdido, sin Dios, condenado, o con una pena que tú puedes ser el ungüento de Dios para aliviarlo. Pero tú y yo estamos tan sobrecogidos en nuestras propias cosas y preocupaciones y en nuestro círculo familiar cercano, que Dios te ha puesto como una luz, como un bálsamo en Galaad para aliviar muchas penas. Pero si te centras en ti, todo el tiempo vas a estar viendo: no me dieron a mí lo que me merezco y yo no me merezco eso, y en el trabajo no están siendo justos conmigo. Tú no estás llamado a eso. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de aquello que Cristo efectivamente ha salvado. Y una evidencia inequívoca que no puede faltar, que debe estar a flor de piel en todo verdadero nacido de Dios, renacido, regenerado, aquel que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de arriba, ¿sabe cuál es? Ama. Verso 13 del capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque no ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú amas. ¿Sabe? El amor debería ser una característica prominente del carácter de cada cristiano. ¿Y por qué yo digo eso? Porque es de Dios y nosotros nacimos de Él. En la familia de Dios no hay hijos bastardos, todos son hijos legítimos. Si estás en la familia es porque naciste de Dios. Y si naciste de Dios, el amor de Dios permanece en ti y tú debes permanecer en Él. Déjenme avanzar porque el tiempo me va a golpear. Esta tercera evidencia, de verdad que tengo mucho contenido y no creo poderla lograr. Voy a saltar a la cuarta, pero para los que toman nota, la tercera evidencia, y voy a dar la cita bíblica, es que todo aquel que es nacido de Dios tiene una fe personal en Jesús. Eso debo explicarlo. Mire 1 de Juan 5:1. 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué cosa? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ok. Esa es nuestra tercera evidencia, que la voy a obviar porque ese es un punto que tiene mucho contenido que no voy a poder abarcar. Déjenme darle la cuarta evidencia, que va a ser la tercera en este sermón por causa del tiempo. La cuarta evidencia de que alguien ha nacido de Dios es que vence al mundo. Vence al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que una tercera evidencia de que tú eres un verdadero cristiano es que vence al mundo. La palabra vencer que aparece aquí es la palabra Nike, la misma palabra que se usa para los tenis. Nike, N-I-K-E, Nike. Significa, viene del griego y significa, ¿sabe qué? Victoria, es lo que significa esa marca de tenis. Lo que pasa es que había una diosa griega, la diosa Nike, que se le llamaba la diosa de la victoria, que los griegos usaban cuando iban a la guerra. Estados Unidos tiene un misil que se llama Nike. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es ese sistema elaborado, concebido por Satanás, en el cual él opera y es el príncipe de ese sistema que está siempre en contra de Dios, que se opone a Dios en todo. Es un tipo de cultura, hábitos, valores, práctica, idiosincrasia, deseo, en el cual todo lo que se opone a Dios es valorado y es puesto en alta estima. El mundo tiene que ver con la forma de nuestro vocabulario. Muchas veces tiene que ver con la forma en que vestimos, con la forma en que pensamos, las cosas que amamos, lo que valoramos, lo que importantizamos, y también lo que realmente nosotros desvalorizamos o cualquierizamos. El mundo es, por así decirlo, como dice Efesios 2:2, una corriente filosófica de pensamiento. Es un sistema estructurado para llevar a los hombres a alejarse de Dios, a vivir sin Dios, a no pensar en Dios, a no amar a Dios. El mundo
Usted sabe que la palabra griega también que aparece para mundo, cosmos, que aparece aquí, a veces hay una palabra griega para referirse a la creación, al universo, a este vasto creación. Pero la palabra ion en griego, por ejemplo, se refiere a una era, a un sistema. El mundo es esta forma y estilo de vida en la cual Dios es aborrecido, es rechazado, en la cual los principios de Dios para criar los hijos, ellos dicen, no, eso no es así. La forma en que un esposo debe tratar a una esposa, no, eso no es así. Es todo lo que se opone a Dios. Es una mentalidad, un estilo. El mundo trata de hacer por lo menos 5 cosas en la vida de un cristiano. ¿Qué dice Santiago 4:4? El mundo trata de que nosotros nos amistemos con él. Yo necesito ir un poco rápido aquí. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres vivir en la corriente de este mundo, en los deseos de este mundo, sencillamente te vas a constituir enemigo de Dios, porque este mundo valora, enseña, estimula, cultiva, proclama todos los valores que son anti Dios. Y el que se constituye, el que se vuelve un amigo del mundo, se constituye inmediatamente un enemigo de Dios. Ustedes recuerdan que he citado esto muchas veces. Una vez yo di por 8 meses un estudio bíblico en esta iglesia que se tituló 3 amigos, 3 enemigos y 3 almas del cristiano. Y los 3 amigos son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 enemigos son el mundo, el diablo y la carne. Los 3 amigos son la fe, la oración y la palabra de Dios. Hicimos una trilogía tripartita, y que me perdone la gramática, de ver cómo en la Sagrada Escritura el Padre aparece en contraposición al mundo. Y el arma que se le da al cristiano para que el Padre da para vencer al mundo es la fe. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los otros 2 enemigos que aparecen contrapuestos son el espíritu y la carne. Y el alma que nos da el espíritu para vencer la carne, ¿sabe cuál es? La oración. Orad para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los otros 2 enemigos que aparecen contrapuestos son Cristo y el diablo. Y el alma para vencer al diablo, ¿sabe cuál es? Principalmente, más que orar y más que cualquier cosa, la palabra de Dios. Vete, Satanás. Obviamente, usted puede usar la oración contra el diablo, contra el mundo y contra cualquiera. Usted puede usar la fe contra los 3, porque no es que esto es exclusivo. Pero en la Biblia, esa 3 trilogía aparece. Los 3 amigos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los 3 amigos, los 3 enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Las 3 almas, la fe, la oración y las escrituras. Mientras la carne trata de controlarnos, el mundo trata de conformarnos, el diablo trata de engañarnos. Eso que yo acabo de decir es la forma principal en que operan los 3 enemigos. El mundo, ¿qué procura? Conformarnos. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Ión, la palabra ahí, ¿sabe cuál es? Mundo, sistema de vida, era, época. Así es que, mis hermanos, el mundo primero trata de amistarnos con nosotros y luego nos dice, pero mira, ¿recuerda el progreso del peregrino? ¿Recuerda Flexible? Cuando evangelista y peregrino lo encuentra, vámonos, pero mire, Flexible le decía, pero no tienen que ser tan yo estoy parafraseando el libro, no tienen que ser tan fanáticos ustedes los evangelistas, los cristianos, vengan, nosotros podemos ir aquí a la feria de la vanidad y convivir con ellos y ser cristianos. El mundo primero trata de amistarse con nosotros, luego trata de que nos conformemos a ellos. Pero no solo eso, luego el mundo va a tratar de que nosotros le amemos. ¿Qué dice 1 de Juan 2, 15 al 17? No solo amistarnos, no solo conformarnos, también quiere que nosotros le amemos. Dice 1 de Juan 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso le digo que en la Biblia el Padre aparece contrapuesto al mundo. ¿Y cómo termina el 17?
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el mundo no solo intenta que nosotros nos amistemos, que nosotros nos conformemos, trata de que nosotros le amemos. Y el mundo muchas veces, cuando nosotros comenzamos a coquetear, a vestirnos igual que ellos, a hablar igual que ellos, a asistir a ciertos lugares igual que ellos, el mundo te va a manchar. Ellos, para conquistarte, te va a decir: yo también soy cristiano, yo lo que no soy es religioso ni fanático. No, yo no soy fanático. Y te va a decir: ven y caliéntate con nosotros, como fue Pedro. Y después que han matado tu testimonio, que han puesto una mancha, Santiago 1:27, vaya conmigo allí por favor. Entonces ellos dicen: y esos son los cristianos. El mundo te dirá: vendrá a ti, o con dulzura y ternura, o con opresión y amenaza. Te ofrecerá sus víctores, su gloria. Ven, aplaude con nosotros, sé uno con nosotros. Y después que mate al Evangelio y a Cristo y la santidad y la piedad en tu vida, lo que va a hacer es que te va a pisotear como un estropajo, porque ya mató el testimonio de vida transformada que Cristo puso en ti el día que te salvó. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y aquí aparece el Padre otra vez en contraposición con el mundo: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay creyentes que no pueden evangelizar en su trabajo. Su moral no da para eso. Tú eres un nacido de nuevo. Tú tienes que vencer al mundo. El mundo con sus deseos de los ojos, el mundo con los deseos de la carne, el mundo con la vanagloria de la vida. Las tres vías, porque Satanás tentó a Eva en el Edén y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, agradable a los ojos, deseo de los ojos, y para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Y no fueron las tres mismas vías que tentó a Cristo cuando les tentó con pan para deseo de carne, cuando le mostró todos los reinos del mundo y lo procuró tener su gloria. Las mismas vías. El diablo usa en el sistema del mundo las mismas vías para tentarte. ¿Sabe qué pasa con un verdadero nacido de Dios? Que vence al mundo. ¿Cómo así? El mundo te ataca por dos formas muy. O te ofrece sus glorias y sus bendiciones, o te amenaza para que temas y te alejes de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 16 versículo 33? Venga ya para que terminemos prácticamente. Evangelio según San Juan. Juan 6:33. No, 6 no, 16. 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Ese mundo impío, traicionero, ese mundo soberbio, vanaglorioso, ese mundo sin Dios, ese mundo que te ataca y te hace querer sentir vergüenza de que tú eres un evangélico jovencito en pleno siglo XXI, XXII, en que tú tienes un vocabulario diferente, una forma de hablar diferente, valores diferentes, en que tú dices: salimos de la universidad, no nos podemos ir a dar unos traguitos por ahí. Tú dices: no, yo no puedo hacer eso, yo me voy a mi casa, mi padre no me da permiso. Mire este palomo, oye qué estúpido. Sí,
Ese mundo que trata de avergonzarte porque a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Biblia en Judas. Sí, ese mundo a ti, jovencito, va a querer que tú te avergüences de ser un cristiano, porque tú vas a parecer un chapado de la antigua, porque tus valores y tus principios sobrepujan tu código de honor con la gracia, con Cristo, con el Evangelio. Gracia que ellos no conocen, Espíritu Santo que no tienen. Ellos no te pueden entender a ti, tú sí lo puedes entender a ellos. Te explico por qué. Porque tú vienes del mundo donde ellos están, pero tú has pasado de muerte a vida y estás en el nuevo mundo donde puedes ver las dos caras de la moneda, y tú tienes gracia que ellos no tienen. Tú tienes gracia que ellos no tienen. Tú puedes vencer al mundo. Y no hay forma de vencer a este mundo que no sea confiando en Dios. Ejemplos vívidos en el Antiguo Testamento. Sadrach, Mesach y Abednego. El mundo erige sus ídolos, erige su estatua. Dice, póstrense y adoren, porque si no se postren y adoran, lo extinguimos. ¿Y sabe lo que está haciendo Satanás? Como dice 1 Pedro 5, 7 y 8. Que Satanás anda como león rugiente. Y cuando ruge el león, dice Amós 3, 3 y 4, ¿quién no temerá? Cuando este mundo dice, te aplasto, si te sales de mí, si no quieres vivir con mis valores, si no quieres vivir como yo vivo, te aplasto. ¿Sabes de dónde te saldrá valor, resolución, valentía, gracia, paz, seguridad? La confianza en Dios, en sus promesas. La confianza en uno que estando aún en la cruz, venció al mundo. Confiad en mí, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Y un verdadero cristiano vence al mundo porque tiene a Cristo, por la fe en Cristo y por la gracia de Cristo. Tan solo como eso, no más. Sí, vence al mundo con sus deseos paganos, pecaminosos, con la lujuria de nosotros, ustedes los que están jóvenes, que se ven expuestos, a lo mejor el mundo. Tú te estás quedando tarde de la noche con tu tablet y con tu celular o en tu computadora o en tu televisión. No estás viendo pornografía. No estás escuchando pornofonía. Sí, a Sadrach, a Mesach y a Abednego era cárcel, leones, horno de fuego y así. A ti es presión con pornografía, a ti es presión con tener un tipo de peinado, un tipo de ropa, un tipo de vocabulario. Esa es la presión del mundo actual. Pero ¿sabe qué hace un verdadero cristiano? ¿Sabe lo que hace uno que ha nacido de Dios? ¿Sabe lo que hace uno que ha sido regenerado? Yo no necesito al mundo, ni necesito sus aplausos ni su aprobación. Dios y yo somos mayoría. No te avergüences, joven, ni en la cancha ni en la universidad. Mujeres cristianas, no se vean tentadas a competir con las mujeres mundanas en su forma de vestir. Ustedes no necesitan eso, ustedes valen mucho más. Ustedes son oro preciado en el horno de Dios. No se dejen arrastrar por el mundo. Ellos no entienden a ustedes. Ustedes pueden entender porque ustedes estuvieron de aquel lado de la eternidad, perdidos en el pecado, sin Dios, sin esperanza, sin vida, sin regeneración. Ustedes estaban de aquel lado y la gracia lo alcanzó y los retrotrajo a la vida. No se dejen arrastrar. Tú no tienes que competir para mantener a tu marido con ropas inadecuadas. El marido cristiano, el marido que valora, sabe que necesita más que una falda que enseñe los glúteos de una mujer. Porque nosotros sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el mundo te ataque, cuando el mundo se vuelva feroz, cuando el mundo venga Satanás con todas sus garras, si es a través de intenso placer o es de grandes temores y presiones, mira a Cristo, confía en Cristo, ve a Él, dile a Él, cuéntale a Él, humíllate a Él. Porque nuestro tercer punto es una fe viva en Cristo, una fe personal en Cristo que no tocamos a causa del tiempo y que me deja sin conexión para este punto número 4. Pero la verdad es, mis amados hermanos y amigos, que todo el que es nacido de Dios, una evidencia inequívoca es que Él va a ser así al final de la carrera y le va a decir al mundo, confiando en Jesús, te vencí. Juan acuña el vocabulario los vencedores en el libro de Apocalipsis. Y los vencedores son aquellos que ante todo, sobre todo, por todo y en todo ejercen una fe viva en un Salvador vivo, en un Dios vivo, en un Dios que está conmigo
y que nunca me va a dejar, mejor se congela el infierno. Los nacidos de Dios vencen al mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque tienen fe en un Dios que lo amó con la cruz y que todo lo puede. El que es nacido de Dios no practica el pecado, ama y vence al mundo. Que el Señor les bendiga.